José Enrique Gargallo hace un cariñoso homenaje a los abuelos y sobre todo a las abuelas por su papel tan importante en el mantenimiento de la estructura familiar. Es curioso que al menos en el ámbito de las lenguas románicas la palabra masculina que designa al abuelo derive de la forma femenina. Así lo cuenta el profesor Gargallo. Abuelo y abuela. Se dice con respecto a una persona del padre o de la madre, del padre o de la madre de aquella persona. Una especie de paternidad redoblada. El papel de los abuelos y de las abuelas es importantísimo, no solo ahora, sino desde siempre, desde los orígenes de Roma. De hecho, abuela es la forma castellana que se toma de un latín vulgar aviola, que inicialmente fue diminutivo y que era una forma femenina. Es de aviola, como si dijéramos abuelita. Nótese el papel determinante de lo afectivo, del diminutivo como signo de afectividad. Es de abuela, originariamente con el sentido de abuelita, de donde se toma posteriormente abuelo, yendo así un poco la historia de los derivados a contracorriente, porque son los femeninos los que se suelen inspirar en los masculinos, pero no es en este caso así, y es la forma masculina la que sale de la femenina abuela por seguramente el papel determinante de la figura femenina de la abuela en la organización, en la estructura familiar. Abuelo y abuela tienen correspondientes en lenguas románicas de la península como el gallego avó, aboa, o como el portugués avó, avó. Nótese que hay una leve diferencia entre la primera forma, avó, con una O cerrada que corresponde al abuelo, y la segunda, avó, con una O abierta que corresponde a la abuela. También en catalán, àvia, forma femenina, es la que origina posteriormente el masculino correspondiente avi. Abuelo ha adquirido significaciones nuevas, algunas de ellas interesantes, como la referida a cierto apéndice filamentoso que vuela leve por los aires desprendido de las plantas y que da la impresión de ir vagando levemente como un anciano, como un abuelo. Hay designaciones para el concepto de abuelo, abuela o el genérico plural de abuelos realmente interesantes, algunas de las cuales se fundan en la creación expresiva de formas donde se reduplica, donde se duplica una consonante. Es el caso del catalán coloquial yayo, yaya, grafiado con una i, que tiene extensión en Albacete y en Aragón, en castellano popular, del área oriental, yayo, yaya, ahora escritos con y. Es el caso del alto aragonés lolo, lola, o del italiano actual nonno y nonna, que heredan el latín vulgar nonnus, nonna, que significó anciano, cuidador de niños. Otra posible génesis de los nombres para los abuelos, bien interesante, la representa el francés, donde esto se expresa con una especie de magnificación de la paternidad, una especie de paternidad magnificada. Grand-père literalmente es gran padre, grand-mère literalmente es gran madre, y el conjunto genérico grands-parents, los grandes padres, los padres magnificados. Eso mismo tiene paralelo en el inglés, grandfather y grandmother, y en plural grandparents, y en otras lenguas del ámbito germánico como el holandés y el alemán, que aquí no señalaré. Por fin, es interesante notar que en un área del catalán, particularmente en las Baleares, se ha desarrollado para padrino, padrina, la nueva acepción de abuelo, abuela, porque solían ser los abuelos los encargados de el padrinaje o el padrinazgo de los niños, una especie de paternidad, diríamos, delegada. Abuelos, abuelas, padres y madres de los padres y madres, figuras imprescindibles del ámbito familiar, palabras de rancio abolengo, de linaje noble, que han merecido aquí un espacio, creo que con todos los merecimientos.